Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Hoy estoy muy contenta. Aquí estoy con la doctora Carla Canchef. Ella es médico internista y oncóloga. Y le pedí que viniera, que muy amablemente nos dieran su tiempo, porque quiero hablar de un tema que se me hace muy interesante, sobre los nódulos tiroideos. Entonces, no sé si lo han escuchado, pero los nódulos tiroideos tiene una prevalencia como de 4% que nos damos cuenta clínicamente, o sea, que se dan cuenta. Pero si por alguna razón tienen un ultrasonido de cuello, esta cifra se eleva muchísimo. A veces hasta el 50% de los ecos tiroideos o de cuello aparecen con un nódulo tiroideo, que en su mayoría son benignos. Pero para eso vamos a hacerle preguntas a la doctora Carla. Muchas gracias, bienvenida. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Gracias. Y sí, como comenta, el porcentaje en que encontramos un nódulo tiroideo es alrededor de un 5%, entre 4 y 5% de la población, pero si lo buscamos específicamente en estudios de ultrasonido puede ser hasta un 68%. Oh, wow. De ahí es la importancia de saber diferenciar cuál es el nódulo tiroideo que vamos a estudiar o que vamos a biopsiar o que vamos a hacer otro tipo de estudios. Y la mayoría de esos nódulos son asintomáticos. El paciente lo puede detectar cuando se toca el cuello, no porque tenga síntomas, más bien porque se lo detectan incidentalmente. O sea, en sí los síntomas no serían más que a lo mejor detectarlo. Detectarlo, y cuando el médico en su consulta hace la revisión clínica del cuello, lo pueden detectar, o cuando pedimos estudios de imagen por otro motivo y aparecen ahí como hallazgos, como incidentes, y entonces la presencia de esos nódulos pues nos implica el decidir qué más vamos a hacer y qué vamos a proceder. Los síntomas normalmente son, cuando se presentan, pueden ser de tipo local, como una sensación de opresión en el cuello, como la sensación de una masa por la compresión de las estructuras adyacentes, que puede haber dificultad para tragar, que es la disfagia, o dificultad para respirar, que es la disnea, y la dificultad para hablar, que es la disfonía. Entonces, estos son algunos como de que los les cambia síntomas. la voz un poquito. Cambia la voz y pues son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Pudiera haber dolor en algunos casos cuando el crecimiento del nódulo es muy rápido, sobre todo si estamos hablando de un nódulo que sea maligno. Y en el caso de síntomas sistémicos, es decir, en todo el cuerpo, puede presentarse en nódulos hiperfuncionantes o tóxicos que producen un cuadro similar a un hipertiroidismo, que es el nerviosismo, el temblor, la sudoración excesiva, y que son producidos precisamente por la cantidad de hormonas que está generando ese nódulo, y que por lo general ese nódulo es benigno. O sea, si es productivo, o sea, si está produciendo hormona tiroidea, es baja probabilidad para malignidad. Es menor probabilidad de malignidad, porque en general la mayoría de los nódulos que encontramos son benignos. Se reporta entre un 5 y un 15% de estos nódulos pudieran ser malignos. Sí. Y bueno, una vez encontrando algo, nosotros los humanos somos muy catastróficos, ¿no? Entonces, sí, claro. De volada vamos a consulta. ¿Y cuál sería el método para evaluar? O sea, ¿cómo se evaluaría ese nódulo? Tenemos varias herramientas diagnósticas. Por ejemplo, podemos empezar con la medición en sangre de la TSH, o la hormona estimulante de tiroides, que esta hormona nos va a decir si está en un nivel bajo o suprimido, pues está relacionado con un nódulo hiperfuncionante, que es el que comentábamos. Ese es uno de los estudios. En parte nos daría una tranquilidad porque, como decíamos, pues puede ser benigno. Una de las herramientas clave diagnósticas es el ultrasonido, que nos va a decir en dónde está localizado el nódulo, el tamaño que tiene el nódulo, la composición, si es sólido, si es quístico, y la ecogenicidad, que son criterios que el radiólogo nos va a comentar o estratificar en riesgos para saber qué hacer. Si procedemos, por ejemplo, a una biopsia. O no. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos se podrían ver en el ultrasonido que nos dieran tranquilidad? Que nos dieran tranquilidad, que fuera un nódulo quístico, que tuviera márgenes regulares, que fuera hiperecogénico o isoecogénico. Eso nos daría tranquilidad.
Y del otro lado, entonces... Lo que nos mantiene en alerta es que nos reportaran, por ejemplo, microcalcificaciones, que hubiera invasión al tejido circundante del mismo nódulo, como espiculaciones o invasión, o incluso que esté saliendo de la cápsula tiroidea, o que tenga ganglios alrededor de la tiroides, eso nos habla de malignidad, y pues la presencia de un nódulo que sea completamente sólido. Pues ya los criterios el radiólogo nos los va a estratificar en un riesgo que clasifica como TRADS. Entonces, esa estratificación de riesgo me va a decir a mí como clínico si voy a proceder a una biopsia o voy a proceder a algún otro tipo de estudio más adelante. Sí, esa clasificación me suena mucho porque creo que estamos muy acostumbradas a escucharlo como BRADS, ¿no? En el caso de cáncer de mama, en el tamizaje de cáncer de mama. Y entonces acá es igual, pero en lugar de breast es thyroid, ¿no? Entonces es TRADS. El TRADS. Y va igual, ¿verdad? De 0 a 5. De 0 a 5. El 0, bueno, es más bien indeterminado. El 1, el 2, que nos da unas características de benignidad o que podemos tener al paciente con más tranquilidad y estarlo vigilando. Y bueno, ya después empiezan los números ya sospechosos, que son 3, o evidentes de malignidad como un 4, un 5, en el que procedemos a la biopsia precisamente, y estas pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, una biopsia guiada con ultrasonido, que es una biopsia por aspiración con aguja fina, que es rápida, es generalmente indolora y que se puede realizar rápidamente, pero no se necesita criterios. De quirófano. No, es se puede hacer de manera ambulatoria, no necesitamos quirófano, es realmente ni se hace rápido. Sedación intensa en el paciente, nada de eso. Nada, solamente anestesia local, pero hay que definir bien el tipo de nódulo que vamos a biopsiar también. Entonces, si en el eco salen con datos de malignidad o datos sospechosos, un TRADS alto, se pasa a la biopsia, a la BAF. Pasamos a la BAF. Y si, ahí vamos a obtener células de ese nódulo que los patólogos nos van a clasificar si hay criterios de sospecha o de malignidad en esas celulitas que se mandan a analizar. O nos pueden decir también que no nos determinan qué es lo que está pasando y tendríamos que hacer otro tipo de biopsias ya más grandes o abiertas incluso. Pero este sistema que nos reportan los patólogos, que es el Bethesda, también es un criterio que nos ayuda a nosotros como clínicos a saber si vamos a avanzar más en el paciente, a hacer otro tipo de pruebas o biopsias o incluso pruebas moleculares que son pruebas de sangre que pudiéramos encontrar algunas mutaciones genéticas que están relacionadas con cáncer de tiroides. Ok, excelente. Y si desafortunadamente se hace un diagnóstico de malignidad, ahí ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué procede? El tratamiento de un cáncer de tiroides incluye, pues, tenemos que considerar varias cosas. Por ejemplo, el contexto clínico del paciente, de qué paciente estamos hablando, de sus características, de sus antecedentes. Por ejemplo, si recibió radiación, si hay radiación cerca del cuello o en el cuello. Sí, porque no, se me escapó ahí hablar un poco de eso, ¿no? O sea, como del factor de riesgo de malignidad. O sea, hay algunas cosas que me ponen más en factor de riesgo para tener cáncer de tiroides, que una sería radiación. Así es. Dentro de los factores de riesgo es haber recibido radiación, por ejemplo, por un cáncer de mama que está muy cerca del cuello, aunque se protegen las áreas circundantes, pero nos aumenta el riesgo, o una radiación directa al cuello, al cráneo. Y tenemos aquí a los pacientes que recibieron especialmente la radiación en la infancia, en el que el riesgo de un cáncer es mucho más alto. Y aunque estos nódulos se presentan más en mujeres, el riesgo de malignidad es mayor en hombres. Okay. También en los menores de 15 años o en los mayores de 60 y que hayan tenido un antecedente familiar de cáncer de tiroides. Entonces, todos son datos de riesgo que debemos de considerar. Así es. Ok, entonces, y eso también tiene un papel dentro de la decisión de si se va a hacer cirugía o no, ¿verdad? Así es. Considerando el contexto clínico del paciente, el tipo del tumor de que estemos hablando,
se va a decidir cuál tratamiento. Por ejemplo, la mayoría de los cánceres de tiroides son benignos. Podemos decir que hasta un 90% de estos cánceres, que son el folicular y el papilar, pues tienen un buen pronóstico. Muy buen pronóstico. Entonces, ahí afortunadamente el tratamiento sería conservador, por ejemplo, sin radiación, solamente con cirugía, o en ocasiones se puede utilizar yodo 131, que es una sustancia radioactiva, para eliminar las células que hayan quedado ahí. Si son otro tipo de cánceres un poco más agresivos, como el medular, o el que es más agresivo, afortunadamente menos común, que es el anaplásico, pues ya tenemos otro tipo de tratamientos. Pero podemos decir que en general tenemos la cirugía, que es el tratamiento estándar, que es la tiroidectomía, o sea, quitar la glándula tiroides, en ocasiones solamente una parte de la glándula, y en ocasiones se necesita hacer disección ganglionar, o sea, retirar los ganglios para ver si tienen alguna invasión del cáncer o una micrometástasis. Después la ablación con el yodo 131, y después tenemos otro tipo de terapias como la radiación externa, que es sobre todo para carcinomas que no han respondido bien al tratamiento inicial o que son anaplásicos o resistentes, y tenemos quimioterapia también. Ahora también contamos con agentes biológicos dirigidos que son como más específicos, inhibidores de tirosina quinasa, que se ha demostrado que tienen buen efecto en el tratamiento. Pero todo eso es un conjunto de herramientas que poseemos, que vamos a elegir de acuerdo al contexto del paciente, de qué paciente estamos hablando, de las preferencias del paciente, si quiere o no quiere operarse, del tipo de cáncer, qué tan extendido está, si solamente está localizado o si está en ganglios o incluso si tiene metástasis. Y para esto tenemos guías de tratamiento que acostumbramos a seguir. Y en realidad, se retira, por ejemplo, una tiroidectomía o estos tratamientos, y el paciente normalmente queda con hipotiroidismo. Se consideraría un hipotiroidismo postquirúrgico, y no pasa nada. O sea, también se da tratamiento al hipotiroidismo y listo, ¿verdad? Así es. Sí, ya se va vigilando conforme pasan las semanas sus niveles de hormona tiroidea, que van a estar en descenso, y lo vamos ajustando con levotiroxina. Incluso en algunos pacientes que tuvieron un cáncer de tiroides, utilizamos levotiroxina para suprimir la TSH y evitar una recurrencia. Entonces, ya tenemos que como que no estén tan hambrientas las células, sí. Entonces que esté un poquito más, no estimuladas, ¿no? Entonces, mejor no las estimulamos, damos levotiroxina, y de esa forma pues tratamos de prevenir una recurrencia. Así es, porque precisamente ese estímulo al tejido tiroideo es lo que ocasiona muchos de los nódulos. Por ejemplo, en un bocio, que pueden ser varios nódulos. Entonces, ese estímulo, precisamente la TSH, es el que nos va a hacer que se produzcan estas neoformaciones en la tiroides. Ok, excelente. Pues como conclusión, el nódulo tiroideo, si es que se aparece, o sea, si es que se dan cuenta que lo tienen, no sería entrar en pánico, porque la mayoría son benignos. Y si, aunque no fueran benignos, se tiene un plan, ¿no? Se tiene un tratamiento. Si llegara a ser cáncer, no es más frecuente que sea el anaplásico, que es el peor pronóstico, es más frecuente que sean los de mejor pronóstico. Así es. Okay. Es muy raro que vaya a ser maligno, pero sí es muy común encontrarlos. Y ahora con toda la tecnología, afortunadamente, que tenemos mucha tecnología, detectamos muchos nódulos tiroideos, y es cuando entramos en la disyuntiva de que vamos a observarlo o no. Y como les comento, aquí ya están establecidas por guías, por sociedades médicas, cuándo vamos a biopsiar un nódulo, cuándo lo vamos a dejar en vigilancia o cuándo vamos a proceder a una cirugía, por ejemplo. Y precisamente todo ese conjunto de herramientas que nos permiten un enfoque más eficaz y preciso del paciente es el que nos lleva a evitar intervenciones innecesarias, como una cirugía, por ejemplo, y de esta manera tener un plan de tratamiento más eficaz y perfecto para el paciente. Sí. Ya patología nos ayuda mucho en eso, para tener nombre y apellido de la situación y hasta pronóstico. Y así es. Pues muchísimas gracias, se me fue rapidísimo. Hay más temas que me gustaría después platicar, entonces bienvenida siempre con cualquier tema que quisiera también usted explorar. Muchas gracias por compartir su tiempo. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.